vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. La mies es mucha, hay gran necesidad. Y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin un pastor. Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Dios los bendiga. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Todos con tos y con cosquillas en la garganta, ¿ah? Ni modo. Nos tocó vivir en esta era. Nuestro estudio de hoy está en el capítulo 21 de Primera de Samuel. Es un capítulo pequeño, no es muy grande. Apenas tiene 14 versículos, creo. Entonces vamos a ver qué el Señor hace. Y con nosotros... 15 versículos tiene el capítulo 21. El capítulo entero tiene un punto, tiene una secuencia, digamos que es, lleva una ola, lleva una dirección. Y me gusta mucho, aunque no parece, o sea, no se ve tan obvia, pero luego lo vamos estudiando, vamos a ir viendo qué es lo que está pasando y vamos a descubrir que en este capítulo 21 se encuentra, digamos que la mano de Dios con esta persona que es que era David antes de ser rey, pero ya estaba predestinado a ser de acuerdo a Dios, él estaba elegido para ser rey, pero mientras está pasando por un montón de problemas y vamos a ver algunos problemas hoy, pero vamos a ver cómo es que Dios lo está preparando, cómo es que Dios lo está guiando.
a pesar o a través de las tribulaciones, a través de las pruebas. Y yo creo, a mí digamos que me ha tocado porque ah, Dios permite que nos pasen cosas, Él deja que nos pasen cosas, no nos envía los castigos. O mucha gente dice, oh, ¿por qué a mí? ¿O por qué me está castigando el Señor? No es así. El mundo, vivimos en un mundo decayente, un mundo de pecado, en donde todo es muerte y es pecado y pasan cosas. Por un lado hay gente que lo provoca, por otro lado es el clima, son accidentes, cosas así, ¿verdad? Y Dios permite que pasen cosas a sus hijos, o Dios deja que suceda todo esto porque primeramente nos dejó libres en este mundo. Si somos, digamos que soberanos en la forma de ser, y tomamos decisiones que libremente. Entonces todas esas decisiones, aun cuando hay pecado, que tomamos esas decisiones, tienen consecuencias. Sí, las de nosotros y las de las otras personas que también hacen un pecado, digamos, echan una mentira o hacen algo malo y también nos afecta. Entonces estamos en un mundo en donde hay tantos peligros, hay tantas tribulaciones, angustias, hay accidentes, hay cosas, enfermedades terminales. Sí, y a los hijos de Dios, a las personas que confiamos en Dios, Dios cuida y protege, y las cosas que Dios permite que les sucedan, Dios usa esas para prepararnos para diferentes cosas en su plan y voluntad. Sí, ojalá y lo entendamos. Esto no son casualidades, ni es una clase de, les digo esto para que estén contentos aún en el problema. No es yo, es Dios. Si Dios permite que pasen esas cosas, nos prepara para el siguiente paso, para la siguiente fase de nuestra vida. Sí, y obviamente es lo que vamos a ver hoy, en el capítulo 21 de 1 de Samuel. Déjenme quito el resumen para ya olvidarnos del capítulo 20, que fue larguísimo y lo dividí en dos partes, pero aquí se lo voy a decir en tres renglones. David había huido de Saúl y se fue a Ramá, pero Saúl lo siguió hasta allá, y de allá David huyó y volvió a palacio, donde se encontró pues con Jonatán. Fue a informar a Jonatán que su papá, que Saúl sí lo estaba atacando y que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y Jonatán y David hicieron un plan. Y resultó que Saúl, en el plan que tuvieron, resultó que Saúl sí quería matar a David y casi mata pues a Jonatán. Y este va y avisa a David y le dice, es cierto, mi papá te quiere matar, es mejor que te vayas. Lloraron juntos, se prometieron que se iban a proteger. A mí me encantó, no sé si a ustedes, pero de la forma que Jonatán le dice a David que él quiere servirlo, dijo, en lo que necesite tu alma, aquí estoy para servirte. Y cuando tú seas el rey, no me olvides a mí ni a mi familia. Si se sometió completamente a David por fe, porque todavía no pasaba nada. Al contrario de verse como que David iba a ser el próximo rey, digamos que físicamente, parecía como que estaba alejándose de esa idea. Aún Jonatán no dudó ni tantito. Él estaba seguro que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Aunque las circunstancias se vieran cada día peores, él estaba segurísimo, ni siquiera lo decía, simplemente estaba diciéndole a David que cuando él fuera rey, porque así Dios dijo, se acordara de él y su familia. Pues se convirtieron en unos grandes amigos de gran fe. Ese fue el capítulo 20, y luego llega pues el capítulo 21, en donde David ya es, digamos que tiene prohibido llegar al palacio otra vez. Al contrario, está siendo perseguido por el rey y por su ejército, y vamos a ver aquí a David corriendo. ¿Sí? ¿A dónde fue cuando se fue, digamos que del lado de Jonatán? Bueno, es en donde sigue. La introducción al capítulo 21, yo lo puse acá también en tres renglones, dice, David fue pues de la presencia de su amigo Jonatán, se fue desde la presencia de su amigo Jonatán, y seguramente duró algunos días y estaba hambriento en el camino y no sabía dónde llegar, pero llegó a un lugar en donde él sabía que lo podían ayudar. Y a donde fue a un tabernáculo, esto es al templo, donde había sacerdotes, y fue a pedirles a ellos comida. A este punto, déjenme les digo una cosa antes de seguirle, que lo voy a decir ahorita, pero David no era, apenas tenía 20 años de edad, pero estaba en el palacio desde que tenía unos 14 años. Entonces ya era él el esposo de Mical, que era la hija de Saúl, y él era un gran guerrero que entraba y salía a palacio y tenía un ejército de 1000 hombres que Saúl le había dado para que lo mataran, pero al contrario de eso, se convirtió realmente en un verdugo de las ciudades alrededor. Sí, y todo el mundo lo alababa y lo bendecía, y se lo querían saludar, querían ser como él. Y más aparte que al principio pues mató a este gigantón de Goliat. Sí, David era un personaje famoso, digamos, en todo Israel, y ahora que está huyendo, no es tan fácil para que se pierda entre la gente. La gente lo conoce.
Sí, era como su héroe. Entonces cuando llega solo, sin ejército, a este lugar, bueno, vamos, ese es el punto, va a llegar a donde está el sacerdote. Primero, déjenme les digo, llegó ahí porque lo conocían, el sacerdote conocía a David y David fue y le pidió comida. Sí, y vamos, de ahí se empieza a desenvolver la historia de lo que es el capítulo 21. Ah, el sacerdote le dio pan y también le dio la espada de Goliat. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aunque lo vio un siervo de Saúl, cuando David llegó con el sacerdote a este lugar en el tabernáculo donde hacían los sacrificios y todo esto, dice que en la ciudad de Nob, no se nos había dicho antes en dónde estaba un tabernáculo, pero ahora se dice que aquí está, en esta ciudad. Todavía es en Jerusalén, no ha salido de ahí. Y va con el sacerdote le da pan, que digamos, eso vamos a hablar de eso ahorita, porque este pan era el pan, le llaman el pan de la propiciación. Y este pan estaba en una mesa adentro del santuario, en el tabernáculo. Sí, y eran 12 panes alineados, 6 arriba y 6 abajo. Y ese pan representaba, voy a decir más de eso, pero quiero que desde ahorita lo sepamos, porque no podía comer de ese pan, pues ese pan es sagrado. Sí, entonces cuando David va y le pide al sacerdote, el sacerdote le dice, no te puedo dar pan, porque nada más tengo pan sagrado, pues es el pan que se ofrece a Dios, ¿verdad? No le dio el pan que se ofrecía a Dios, le dio el pan frío, sí, porque se cambiaba cada sábado, sí, y ese pan representaba simplemente la provisión de Dios para todo Israel, para las 12 tribus, un pan, digamos que para cada tribu. Entonces el sacerdote le dice, no te puedo dar pan, David, y David dice, le dice pues que tiene mucha hambre y que si esto va a ser para la provisión de Israel, pues ahí está Israel, sí, y entonces el sacerdote le da el pan que había quitado el sábado anterior, sí, y le dice, pues dáselos a tus amigos, y se lo lleva. También le da la espada de Goliat. Y dentro de todo esto está súper emocionante porque Jesús después habla de ese momento, sí, diciendo que la ley no era para que de vida o muerte, pues, sino que valía más todavía la vida de una persona que cumplir con la ley. Sí, y es importante porque no es que desobedezcamos a Dios hacia diestra y siniestra, sí, pero Jesús dijo esto. Jesús fue, cuando lo acusaron a él de que él estaba quebrando la ley, dijo Jesús, no estoy quebrando nada más, aparte vale más la vida que la ley, vale más, es más, aún Jesús dijo, uno más grande que la ley y que el templo está acá, que era él. Entonces, acuérdense, y termina diciendo algo súper hermoso, él prefiere el amor, dice que no dice el amor, pero dice la compasión o misericordia. Prefiero la misericordia que los sacrificios. Sí, eso es importante porque de ahí en adelante, si nosotros entendemos eso, vamos a dejar de ser personas que de vida o muerte, un legalista normalmente no es legalista para sí, es legalista para los demás. Entonces, cuando entiendes que la ley no es realmente ninguna salida, ni te va a llevar a Dios, porque Dios prefiere misericordia. Sí, entonces vas a entender tantas cosas, pues. Vas a vivir diferente, vas a encontrar que la ley o las reglas son para cumplirlas, sí, pero no a pesar o no a costa de lo que sea. ¿Sí? Hay un límite, ¿verdad? Y bueno, ese es en todo caso el plan que hay en todo ese estudio. Ya vamos a ver, andamos todavía en la introducción. Dice que después de ahí, David, de donde estaba con el sacerdote, le dieron pan, le dieron la espada de Goliat, la cual él había usado para mocharle la cabeza a Goliat. Ahora la agarró la espada no era de David, la espada era de Goliat. Pero ahora ya la agarra él y se va. Y curiosamente se va de allí a esconderse de Saúl y se va con los filisteos. Exactamente a la misma ciudad donde nació el gigantón que él mató. Pero ve qué hermoso es cuando Dios te va guiando. No sabemos por qué lo hizo. De alguna forma David confiaba en este rey, el rey de Gad, que era el rey filisteo. Sí, y después vemos que tienen tratos entre ellos. ¿Sí? Por ahorita vamos a ver qué pasa allá. Así queda. David, cuando lo reconocieron, obviamente los filisteos traían la espadota, sabían que él había matado a Goliat, dijeron, ese es el que mató a Goliat, a nuestro campeón. Ahora viene solo. Y déjenme se los adelanto también. Cuando llegó allí y todos lo querían matar porque este era el malvado, el rey, sí, descubre en alguna forma, bueno, pues si este es tan matón, David se empezó a hacer el loco, dice que le corría la saliva por la barba, ¿verdad? Y como un loquito, ¿verdad? Pero digamos que el rey se hace más loco que David porque dice, me conviene que esté aquí con nosotros, ¿verdad? Porque es tan matón.
Entonces, si ya no tiene a nadie y está haciéndose aquí loco para que no lo maten, yo también me voy a hacer loco para que se quede con nosotros y después lo podemos usar. Sí, no dice allí todo esto, pero digamos, eso es lo que vamos a ver y eso me gusta porque es algo que entramos al capítulo, luego empezamos a ver cómo están las cosas y aprendemos lo que está sucediendo, sí, y nosotros tenemos que encontrar que todo eso es protección divina, pues. Todo esto que le está pasando a David son cosas que Dios está haciendo para proteger a David, a quien él había elegido para rey de Israel, a través de todas estas cosas. Pasa algo terrible con la persona, el criado de Saúl que estaba con el sacerdote que le dio el pan. Y vamos a ver, vamos a ir de aquí para adelante, ya no voy a chismear más de lo que estaba pasando. Vámonos directamente al estudio, vamos a ver 14 versículos súper emocionantes, les prometo que está bien bonito. Déjame hacer una oración. Dios maravilloso, pon en nosotros la actitud que tú quieres que tengamos y que aprendamos hoy. En el nombre de Jesús, amén. Entonces voy a leer del 1 al 7 del capítulo. Casi lo vamos a dividir en dos partes solamente, del 1 al 7 y luego del 8 al 15. Y ahí termina pues de lo que es el capítulo 21. Entonces, capítulo 21, del versículo 1 al 7, dice así: Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Como ya dije, por eso se sorprendió, porque siempre tenía una compañía de 1000 hombres, pues. Ahora llega de repente solo, sin ninguna persona, seguramente todo mugriento y bien hambriado, con los ojerotas y lo que sea. Y el rey dice: ¿qué está pasando contigo? Dice en el 2, y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey, fíjate bien, David va a echar una mentira, y te lo advierto desde acá. El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo le señalaré a lo que te he encomendado. Si eso es que no sepa nadie de lo que te he encomendado. Y luego dice David: y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Esto es, David dice: traigo una misión secreta que me mandó David. Dejé a mis compañeros en un lugar escondidos, por eso vengo solo. Eso le dijo al sacerdote en el versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas, dice David. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Esto es, era pan sagrado. El sacerdote tenía digamos que la decisión, el poder, la autoridad para darlo o no. Como él era sacerdote, él lo podía dar, digamos que con condiciones, y esto era que ellos no fueran inmundos, que no hubieran tenido que ver con alguna mujer, digamos que en 24 horas, algo así. Sí, y eso le dice a David, dice en el 5, y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote, una vez que le dijo esto a David, David convenció al sacerdote, y luego en el 6, así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan, sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Sí, como ya dije al principio, se quitaban cada sábado, los 12 panes se guardaban allí y no se llevaban al lugar ni se le daban a nadie, se lo comían los sacerdotes allá adentro. Eso es lo que se hacía, la costumbre, eso es lo que Dios había dicho que hicieran. Aún el sacerdote podía hacer esto que hizo, tener la autoridad. Y todo esto se convirtió en una regla, digamos, como ya dijimos, una ley que si no hace eso, no sé si ustedes sepan, pero los judíos, los rabinos, todas estas personas convirtieron los 10 mandamientos en 613 leyes. Sí, y ahora el día sábado era como que si haces algo el día sábado te mueres, hay que meterte a la cárcel. O sea, lo que pasó es de que los judíos, los rabinos, las personas que están en autoridad, se apoderaron de la ley de Dios y le hicieron su ley, y ahora el que no lo hiciera tenían que vérselas con ellos. Sí, igual, terriblemente igual como pasa hoy en muchas iglesias, en donde
se agarran de un versículo bíblico y luego te imponen esta ley y esta otra ley, y si no lo haces ya casi te dicen que te vas a ir al infierno, sí, y te castigan y te dicen que eres un malvado y que Satanás está atrás de ti porque te quieren hacer bully. Eso es lo que hicieron todos los judíos en aquel tiempo. Agarraron las leyes y querían manipular al pueblo, lo cual terriblemente, y no importa decirlo, hay iglesias, muchas iglesias terriblemente que quieren hacer lo mismo con los fieles. Sí, por eso tenemos que estar alerta, tenemos que conocer las escrituras. ¿Qué dice la Biblia? No qué dicen los demás libros, ni qué dice el líder, aún quien sea, no importa, aún que yo sea. Sí, tenemos que saber qué dice la Biblia y lo que diga la Biblia, punto y aparte, eso es. Y no es tan difícil de entender. No es tan difícil de entender. Si usted lo lee con calma y busca, digamos que si tiene alguna pregunta o alguna duda, o sea, puede hasta preguntar en el internet, le dice a Google esto y te dice inmediatamente, si tienen confianza conmigo, vamos, los dos juntos lo buscamos. Cual sea la pregunta, la Biblia está ahí para nosotros, gracias a Dios. La palabra, fíjate nomás, Dios nos dio la palabra absoluta, la máxima verdad. Y nunca cambia, y ahí está, nadie le puede manipular. Gloria a Dios. Puse acá. Dije del 7, Pato. Dice, y estaba allí, y ese es importante, y estaba ahí aquel día, si digamos, voy a decir, estaba detenido, ok, esto es, estaba atorado, eso es lo que estaba, se llama, es una persona que estaba allí, era el siervo de Saúl, y se llama Doeg, ok, déjase lo leo. Y estaba ahí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, si ni siquiera era judío, era de Edom, era de la familia de Esaú, el principal de los pastores de Saúl. ¿Sí? Esta persona, un edomita, estaba ahí detenido porque tenía que cumplir alguna clase de rito, tenía que cumplir, y esto es importante, porque dice que en la presencia de Jehová, pero no estaba adorando a Dios, estaba detenido. Sí, entonces yo no sé, y voy a seguir, a lo mejor voy a seguir, a ver si no se ofenden, pero nosotros no estamos detenidos, atorados en la iglesia. Sí, ojalá no. Estamos aquí porque queremos oír la palabra de Dios, queremos servir a Dios, queremos estar con Dios. Sí, queremos estar siendo uno con Él en este cuerpo que somos. No estamos detenidos, atorados como estaba que estaba tratando de cumplir algún requisito legal, religioso, por eso estaba ahí atorado. A lo mejor se le atravesó el día sábado y no podía conseguir adelante, cosas así, pero no estaba adorando a Dios. Doeg no estaba adorando pues a Dios. Punto y aparte, vamos a ver qué más. Dice, David fue, voy a decir lo que yo escribí, para la gloria de Dios, dice, David fue a esta ciudad, no, la cual estaba todavía en Judea. Dice en el capítulo 22, que es en el capítulo que sigue, versículo 19, que era la ciudad de los sacerdotes. Entonces ahí después se nos anuncia que Nob, esa ciudad era la ciudad de los sacerdotes, ahí estaba pues el tabernáculo. Esto es que ahí se hacían sacrificios para Jehová. Estaba un tabernáculo y pues en este había sacerdotes. David fue allí porque tenía hambre y él sabía que ahí había pan pues. Y cuando el sacerdote Ahimelech lo vio, dice aquí que se sorprendió. Esto es porque David era un guerrero implacable, jefe de una compañía de 1000 soldados, dice la Biblia en 1 Samuel 18, ya que ya lo pasamos, 18 del 13 al 14, dice, por lo cual Saúl, lo alejó de sí. Esto es, le tenía miedo a David y lo alejó de él, dándole una compañía tan grande. Y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Entonces era un guerrero famoso que tenía 1000 hombres a su cargo y entraba y salía. Esto quiere decir que iba a la guerra, ganaba y venía, y luego iba a la guerra, ganaba y venía, y entraba y salía, y el pueblo sí, le decía, wow, este es un verdadero guerrero, mató al gigante, pero no nada más eso, todavía sigue siendo un gran guerrero. Si esto es lo que es, el sacerdote sospechó pues algo cuando lo vio y tuvo temor de David. Por eso le preguntó, ¿por qué anda solo? Pero David tuvo que inventarse una historia para justificarse, aunque la verdad era que realmente David no tenía a nadie ni un lugar donde ir. Tenía hambre. De este pasaje tenemos que decir varias cosas. Sí, yo estuve leyendo, sí, y muy pocas personas, porque ve, la mentira que David, digamos, dijo aquí, no es justificable por ningún momento. Es una mentira, es un pecado, punto y aparte. Aún cualquiera de nosotros podemos decir que es un pecado y saber que es un pecado,
Pero si nosotros nos ponemos en los zapatos de Saúl, perdón, de David, muy probablemente terminaríamos haciendo lo mismo. Es como que lo entendemos, aún sabemos que es pecado. Él mintió. ¿Sí? Y hay una consecuencia terrible. ¿Sí? Aunque nos caiga bien David y hizo lo correcto porque estaba muriéndose de hambre, aún pecó, hizo un pecado y tenemos que como analizar eso y a que se quede ahí en nuestra cabeza. Primero, no vamos a tratar de esconder o achicar la mentira de David. Lo que sí vamos a ir a investigar es si el hecho de pedir pan sagrado para comer es pecado o no. Sí, la mentira es un pecado, punto y aparte, sí ya la sabemos. Pero David fue a pedir pan sagrado y él sabía que ahí había pan sagrado. Entonces vamos a investigar si también ese es otro pecado encima del que ya había hecho, que era la mentira. De la mentira ni vamos a discutir. Ese fue un pecado y cada pecado trae consecuencias y la mentira siempre afecta a otras personas en cuanto a David y en cuanto a nosotros. Yo no sé a usted, pero yo en mi vida tengo una lucha contra la mentira, porque la mentira es un problema. Sí, la mentira se nos sale, como dicen, como una guitarra que tiene las cuerdas flojas. Las mentiras se salen en cualquier momento. Pásate, ¿ya comiste? Oh, no, ya comí. Y no has comido. ¿Tienes sed? Oh, no, ya, ahorita acabo de comerme una soda. Y no es cierto. Así echamos mentiras a diestra y siniestra y luego muchas veces ni siquiera nos arrepentimos porque las decimos. Entonces, yo tengo una lucha contra la mentira. Y cuando no luchas contra la mentira, digamos que ahorita a lo mejor usted puede estar pensando, este pastor tan mentiroso, ¿verdad? Pero no, o sea, es que todos somos así, es un problema, pues yo sí tengo una lucha y ojalá que usted también empiece a luchar contra decir mentiras. Hay veces que las mentiras no te van a defender ni son necesarias. En sí nunca son necesarias, pero de repente nosotros pensamos que son necesarias, pero si ponemos atención, vamos a decir muchas menos mentiras porque sin decir las mentiras, ¿sí? Solamente la verdad con medida, ¿sí? Digamos con prudencia, no necesidad de echar mentiras. Entonces, si nunca peleamos contra la mentira, vamos a seguir iguales de mentirosos siempre. Pero si ponemos atención y somos prudentes y no queremos decir la mentira, vamos a decir muchas menos mentiras. Hasta que un día, si nos demos cuenta que casi no decimos mentiras, ¿verdad? Se los prometo que así es parecido a las malas palabras. Sí, cuando no nos damos cuando no queremos ni nos fijamos, decimos más palabras a diestra y siniestra, pero te empiezas a fijar, ya no quiero decir más palabras. Sí, y luego después te das cuenta que ya dices otras palabras para no decir las malas palabras y que tu lenguaje, tu léxico crece. Ahora tienes más palabras para hablar que antes, porque antes usabas una mala palabra para decir un montón de cosas. ¿Verdad? Pero ahora nosotros estamos creciendo también en esa forma. Dios es bueno. Se los prometo que así es. Hay que luchar contra esas cosas. Somos cristianos. Ahí va. Las mentiras siempre afectan a otras personas. Ese día David solo quería comer. Y conocemos pues las circunstancias. Y siendo muy honestos, como ya dije, no solo simpatizamos con David, pero muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo o peor que lo que hizo David. Hayamos robado tal vez. Por esto debemos analizar estas cosas y aprender y crecer. David, un capítulo más adelante, le cayó el 20. Fíjate, eso no se lo dije al principio, pero de esta mentira, ¿sí? Cuando estaba esa persona de Doeg, para no decirle Dog, Doeg se llama, ¿verdad? Pero cuando estaba ahí, él fue a chismear, que ahí estaba David. Oyó la conversación entera. Un capítulo después, que va a ser para la semana que entra, para no como quemarlo todo, ahí va. David, un capítulo más adelante, le cayó el 20 y la información, le cayó el 20 y la información de lo que pasó allí cuando él fue, ¿sí? En esta ocasión, ¿sí? Después se dio cuenta de lo que había pasado, cuando había mentido y ve lo que pasó. Cuando él se fue con el sacerdote, dice 1 Samuel 22 del 18 al 19. Entonces dijo el rey a Doeg, le digo poquito nomás. Es que está tan emocionante. Se los prometo que a mí, en mi persona, el 1 Samuel, 2 Samuel, esta historia de David es bien emocionante. A mí me gusta mucho ver cómo esas personas hacen, cómo Dios los manda. Igual pasó en Génesis, cómo fue Abraham, después en Éxodo, cómo fue Moisés. Pero es importante cuando tú te das cuenta que esta es la Biblia que te afecta a ti. Sí, y todas esas cosas son personas como tú,
que piensan igual que tú y que tienen pecados, son débiles igual que tú, pero cómo Dios va guiándolos y cómo va tratando con ellos y nosotros podemos crecer viéndolos a ellos. En este caso, David estaba pues con el sacerdote, le dijo todo esto y dice, ya oímos que Doeg estaba allí detenido, pero estaba escuchando todo lo que David dijo. Todas las mentiras y todo el pan que se le dio, la espada, todo eso, este Doeg escuchó y luego fue y chismeó rápidamente a Saúl. Y Saúl vino con todo su ejército y le dijo a sus soldados, maten a ese sacerdote porque está escondiendo a David. En vez de cuidarme, porque es un David está siendo perseguido por mí y lo están protegiendo, están cuidándolo para que no lo agarre yo. Y le dice a sus soldados, mátenlos, a todos los sacerdotes. Y sus soldados dijeron, no podemos matarlos, son sacerdotes de Dios. ¿Qué te pasa, Saúl? Entonces Saúl voltea con el chismoso y le dice, tú, mátalos, aquí. Entonces el rey le dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió este Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Esto es, sacerdotes del Dios Altísimo, increíblemente, porque este chismoso le dijo a Saúl, y ahora David dice, yo estaba allí cuando le dije esta mentira al sacerdote, dice David en el 19, bueno, dice del lino, y después de que mató a los sacerdotes, Doeg no nomás se quedó con los sacerdotes, sí que se salió a la ciudad, dice, y Anob, ciudad de los sacerdotes, y hirió a filo de espada, así a hombres como mujeres, a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo hirió a filo de espada. Esta persona fue y arremetió contra todo el mundo. Obviamente que tenía un puño de gente con él, pero imagínate la maldad de esta persona edomita. Sí, porque ahora tenía la autoridad de que el rey le dijo, estaba buscando una forma, una oportunidad para descubrirse que realmente su nombre no era Doeg, sino que de veras era Dog. Porque era un malvado. Escapó de todos estos, cuando mataron a todos, escapó un hijo de Ahimelech, un hijo del sacerdote. Y fue corriendo y le dijo, se escapó de entre todos ellos y fue y le dijo a David, esto es, apenas vamos a descubrir por qué David se acordó que había mentido, ¿sí? Y le dijo a David, y con mucha angustia, este es David, y quebrantado, David dijo, 1 Samuel 22, del 21 al 22, y a Abiatar, ese era el hijo del sacerdote, Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte de todas esas personas de la casa de tu padre. Le dice pues el sacerdote, toma su culpa completamente. Sí, yo creo, hermanos, que David, obviamente que lo que estoy diciendo, acuérdense, dijimos que Dios lo estaba preparando a David. Y nosotros tenemos que aprender pues de las caídas que tenemos. No podemos nomás continuar como si nada hubiera pasado, sacudirnos y seguir adelante. David está pensando y está asimilando las cosas, las decisiones que toma y con las consecuencias que hay. La mentira no quedó nomás ahí volando. La mentira, imagínate lo que sucedió acá. 85 sacerdotes del templo de Dios, más toda la gente de Nob que murieron. Sí, y David al final dice, fue mi culpa, yo estuve allí, ya me acordé que ahí estaba ese Doeg, y yo ya una mentira, terriblemente. Sí, las mentiras, como ya dijimos, podemos defender a David, no, pero esa mentirilla era necesaria. No, la mentira tiene una consecuencia. Las mentiras de nosotros tienen consecuencias a otras. Nuestros pecados afectan a la demás gente. No es que nomás nuestro pecado afecta a nosotros, nos afecta terriblemente, pero también incluye a gente que conocemos, perjudica a ellos. Si influenciamos mal a nuestros hijos, es terrible una vida de pecado. Hermanos, la mentira parece que nos salva del problema, pero siempre nos hunde más. Déjenme devuelvo un poco y hablemos pues de los panes. Eran 12 panes que se ponían en la mesa del tabernáculo y representaban la provisión de Dios a las 12 tribus. Y se renovaba cada sábado. Y los sacerdotes comían del pan frío allá adentro. Eso no salían, el pan que se quitaba, esa era la comida para ellos. De verdad, me asusta la conducta de personas que hacen de las reglas una ley de vida o muerte.
La Biblia dice que este pan lo comerían los sacerdotes perpetuamente, pero no dice que nadie más lo podía comer. Se los prometo que dice la Biblia que ese pan era para los sacerdotes, pero nunca en ningún lugar en la Biblia dice que era prohibido para alguien más comerlo. No dice la Biblia eso. O sea, digo con este énfasis porque si Dios dice que si tú cometes adulterio es un pecado gravísimo, sí, que no debes de hacer, pero si no dijera, entonces podíamos cometer adulterio. ¿Se fijan en esto? O sea, lo que quiero decir es que cuando Dios dice una cosa hay que respetarla. Esa es la orden de Dios. Pero si asumimos que Dios dice esto, ese es el problema. Si Dios no dice que tenemos que entrar a la iglesia vestidos de blanco, entonces a pastores, a personas líderes, ellos piensan y dicen, no, la gente vestida los hombres con vestidos con camisa blanca y las mujeres con faldas hasta los tobillos se ven más santos. Eso dicen en muchas iglesias. Y luego cuando llegas un día que se te ocurrió traerte la guayabera que te regalaron en Navidad y llegas a la puerta y sale un viejito y casi te pega, lárgate de aquí, infernal demonio, vete pues nomás qué camisa traes. Sí, por la razón es de que nosotros no podemos hacer eso. No podemos adherirle a lo que ya Dios dijo que era santo o no. Porque eso nos convierte a nosotros, en gente que tiene la misma autoridad que Dios tiene. Y eso es una abominación. Eso no puede ser. Esas personas que ponen reglas como si Dios las hubiera puesto, se están peleando ellos mismos, no son espirituales. Están al contrario, quieren tener el lugar de Dios. Y eso es terrible. Esas iglesias bullies que ponen reglas y ahora dicen, Dios te va a castigar porque estás haciendo lo que a mí no me gusta. Tienen que tener mucho cuidado. Esas personas se están metiendo en un problema más grande que el que nos podemos imaginar que es eso. Es un problema grande. Las iglesias que dicen que Dios dijo cuando Dios no dijo y ponen todas sus reglitas y dicen que Dios dijo y los corren y los expulsan y le dicen que si se van de ahí se van al infierno, esos hombres van a tener que pagar un gran precio. Dios los va a castigar y yo tengo mucho temor de eso. A mí no me gusta eso. Yo trato de no hacer eso nunca en la vida y Dios me libre de hacerlo. Nosotros no podemos volvernos legalistas una vez que sabemos que por gracia somos salvos, no por la regla. La regla nunca fue ningún escalón para ir al cielo, para nada. Y esto es un gran problema, pues los hombres adhieren a lo que Dios sí dijo y los humanos no podemos poner nuestra santidad al mismo nivel que la de Dios. Como ya dije, la santidad que el hombre exige tiene que estar bien pegada con la santidad que Dios dice, porque si no, entonces, ¿a cuál santidad vamos a poner atención? ¿A la de Dios o a los de los hombres santos? ¿Sí? Que realmente no tienen santidad y nomás están pensando en su beneficio o en su... quiere esta lavado, oh, mira nomás qué santo es este. No le gusta que vayan todos despeinados, quiere que se peinen todos de librito. Y dice, qué santo es este hombre. ¿No? Dice, los humanos no podemos poner pues nuestra santidad a nivel de Dios, cambiando su palabra o quitándole o poniéndole. Jesús no condenó al sacerdote Ahimelech, sí, porque podíamos todavía criticarlo. Si el pan era solamente para los sacerdotes, ¿por qué Ahimelech se lo dio pues a David? Pues porque Dios nunca dijo que era exclusivo para los sacerdotes. Dijo que se lo comían para ellos, pero nunca dijo, si alguien más viene de fuera, maldito. O sea, nunca dijo eso. La Biblia no dice eso. Entonces, cuando Jesús saca y dice de este momento, es importantísimo, pues importantísimo, porque imagínate que Jesús contradiciera la Biblia, lo cual sería algo importante. En ningún lado hay eso. Si Jesús, Dios, no se contradice a sí mismo. Cuando Jesús habla de ese sacerdote, ahí va, dice que no lo critica cuando ese sacerdote le dio el pan a David. En Mateo 12, el versículos 3 al 7, si tienen hojita, se me quedó el 3 ahí, parece como que es hasta el 73, pero no, es nomás del 3 al 7. Mateo 12, 3 al 7, dice, pero él, eso es Jesús, les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Luego pone un signo de interrogación y continúa el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley
cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Esto es, nadie podía hacer nada en el día de reposo. Nadie. Tenían los pasos contados. Según los sacerdotes ya habían dicho que solamente podías salir de tu casa a la distancia de un tiro de piedra. Si pasabas de aquel tiro, entonces ya era un pecado. O sea, podías caminar nomás de aquí hasta allí, pero ya no podías caminar más porque entonces ya sería pecado. O sea, hicieron reglas increíbles que ellos pusieron. Jesús dice acá que en ese mismo tiempo que estaba que en el sábado nadie podía hacer nada, pero los sacerdotes es cuando más trabajaban. Estaban matando vacas a lo loco y reses y chivos y todo, a sude y sude, trabajando mucho más que nadie. Jesús dice que nunca se han dado cuenta que los sacerdotes profanaban el día sábado porque trabajaban más que nadie y nadie nunca dijo nada. Sí, obviamente Jesús sabe la verdad, Él es Dios y nos dice la verdad y quiere que entendamos que no es la regla. Termina diciendo Jesús, pues os digo que, versículo 6 de Mateo 12, os digo que uno mayor que el templo está aquí, eso es Él. Y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarías a los inocentes. Los inocentes son la gente. Sí, ahí criticaron a Jesús y a sus discípulos porque dice que Jesús iba atravesando un campo de trigo y sus discípulos que tenían hambre empezaron a cortar las semillitas y luego corrieron todos los fariseos y dijeron, mira nomás lo que están haciendo, trabajando, amochándole semillas allí al trigo, están trabajando en día sábado. Y Jesús voltea y les dice todo esto. ¿Cómo pueden acusar a gente inocente que nomás tiene hambre y no están trabajando? Ustedes no entienden, Jesús les dijo que los 10 mandamientos, sí, la ley de Dios era para nuestro beneficio, habla de amor a Dios, amor al prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La ley es por amor, no es una regla de vida o muerte, sí es regla de vida o muerte, pero tiene absolutamente que ver con amor y no con el ser el manda más o el ser el que te pone y te castiga. Sí, ese es Dios el que hace eso. Los hombres nada más tenemos que ver, obedecer, sí, hacer lo más que podamos conscientes de que es por amor. Aún todas las reglas, todo lo que tú hagas en tu vida, tiene que ser por amor, tiene que ser porque tú sepas, porque es conciencia. No puedes nada más llegar al templo, ¿sí? Porque no digamos, porque te atoraste ahí como Doeg, ¿sí? Que llegó al templo y estaba atorado ahí. Y vienes a la iglesia y, no puedo hacer nada porque me atoro en la iglesia y quisiera ir a la cantina, pero es miércoles en la noche, mis amigos se van, pero estoy atorado ahí en la iglesia, no puedo. No, yo ojalá que no sea así. Ojalá que vengas a la iglesia libremente, que no te hagan tus chilaquiles aquí en la mano para que te traigan a fuerzas, o que te hagan dedito chino, ¿cómo le llaman para venir a la iglesia, hermanos. Yo creo que venir a la iglesia, se los prometo que debe ser un gozo. Debe ser algo a gusto, pues es tu casa espiritual. Debes de venir relajado a aprender y crecer y dejar a un lado el mundo entero, el cual no es tu casa, sino que tú quieres crecer. Jesús dijo, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Igual que ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estamos aquí, sí, aquí estamos, ¿verdad? Pero somos del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Amén. O sea, acá, hermanos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, sí. Pero quien un versículo bíblico fuera de contexto, que usa, perdón, no lo puse acá, debemos ser obedientes a la palabra de Dios, sí. Pero quien use, me faltó leer eso, pero quien use versículos bíblicos fuera de contexto, solo para su vanidad, sí, para poner su punto, para decir yo sé más que tú, para que hagas lo que yo quiero, para manipularte, queriendo agrandar su autoridad o por su posición impone reglas religiosas basado en un versículo bíblico que aparentan santidad, pero no es bíblico, huye de ahí. Huye de esa persona, sea quien sea, si sea la iglesia, pero te quieren imponer alguna regla por algún versículo que quieren adaptar a su forma de ser. Si no podemos, eso es inaceptable, no es bíblico, eso no es lo que Dios dice. Se los digo con todo mi corazón, ese sería el momento de huir de allí o de apartarte de la persona que piense así. Sí, no podemos dejarnos influenciar por alguien que no entienda la escritura y que te quiere imponer lo que dice la escritura, usándola a su conveniencia. ¿Se entiende eso? Ojalá que sí. Solo diré de Doeg esto.
quedó detenido ante Jehová, seguro cumpliendo con algún ritual, pero sabemos ya lo que hizo después. Entonces no estaba allí en el templo adorando, estaba ahí atorado, lo cual no queremos que nos suceda. Versículo 8 al 15. Y terminamos. Dice, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David sigue con su mentira diciéndole que cuando salió pues en la misión secreta que Saúl lo mandó, no pudo agarrar ni su lanza ni nada. Y si nos acordamos, pues David realmente no ocupó nada para matar a Goliat. Se ocupó su resortera y eso era todo, y ahora anda buscando su lanza, su espada. Si realmente, obviamente que todo eso era una mentira de David, pobrecito, tenía hambre, pero después ya sabemos la consecuencia. Versículo 9, y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Sí, se llevó la espada pues de Goliat y sus panes. Y le dice en el 10, y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl, se fue de Israel y se fue a Aquís, rey de Gat. Sí, Aquís era el rey pues de esa ciudad filistea de donde era Goliat. Dice en el 11, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Si le mencionan el rey de la tierra, porque Goliat era el máximo exponente de los soldados de ellos. Entonces, cuando David mata a su campeón de los filisteos, entonces ellos consideran que David es, más grande que lo que Israel cree que es. Si Israel cree que es un héroe, los filisteos le tienen un temor terrible. Mató a Goliat, pues. Entonces, por eso dicen, ¿qué no es este el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David oyó eso, dice aquí en el 12, y David puso en su corazón esas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Obviamente que David oyó todo eso que estaban diciendo y dijo, no, aquí me van a matar y aquí tengo la espada de ese grandulón. Dice en el 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por sobre su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? Dice en el 15, ¿acaso me faltan locos para que hayan traído a este que hiciese de loco delante de mí? Que hiciese de loco. Fíjate, el rey entendió que David se estaba haciendo loco y él también se hace loco, déjenlo, dice. Dice, ¿había de entrar este en mi casa? Sí, vamos a ver qué escribe acá porque es interesante. Dice, Ahimelech también dio a David la espada con la que él mató a Goliat. En estos últimos versículos pasan algunas cosas que muchos eruditos bíblicos, les dije, estuve leyendo y leyendo, porque la historia está interesante, pero hay cosas que no se ven tan claras, como esto, como parece que primeramente el sacerdote le dio a David los panes y le dio la espada sin más. Esto es seguramente, y el sacerdote no estaba ajeno a lo que estaba pasando. Todo el mundo sabía lo que había pasado con David, que Saúl lo estaba persiguiendo. Sí, cuando el sacerdote le dio esas cosas, es probable, bueno, acá lo puse, déjalo, leo mejor. Es probable que el sacerdote sí sabía que había huido de con Saúl. Sí sabía de todo esto. Ahí va. Muchos eruditos bíblicos creen que las personas que trataron con David puede ser que sí sabían lo que pasó entre David y Saúl, porque era una persona pública. Pues David no era alguien que pasara por desapercibido, pues era famoso y muy querido en todo Israel. Era un héroe. Primero, es posible que el sacerdote Ahimelech le dio pan y la espada a propósito para ayudarlo. Y ahora acá en Gat, ciudad filistea, donde Goliat había nacido, hasta allá fue David, pensando que ahí se podía también como esconder entre la gente, ¿no?
pero lo reconocieron inmediatamente. No era tan difícil, pues la espadota que llevaba era también conocida. Sí, no solamente él era conocido, pero ¿quién no iba a conocer la espada de Goliat? Como ya no la habían descrito, era una espada gigantesca que él solamente podía cargar. Sí, entonces cuando llevó la espada, que seguramente tenía la marca del rey y todo esto, lo reconocieron inmediatamente. Fueron a decir al rey Aquís: este es David, el que mató a nuestro campeón. Pero Aquís lo dejó libre, pues David fingió que estaba loco. Pero también es muy probable que Aquís se haya hecho el loco, porque le convenía tener a David de parte de él. Y ahí lo dejó. Esto no solo es un pensamiento vago, digamos que es algo que se me ocurre a mí o que se le ocurrió como en los comentarios que estaba dando, pero vean lo que sucede en unos versículos, en unos capítulos después, que es 1 Samuel 28. Ve lo que dice en el versículo 1 al 2. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, esto es, estaba ya en su ejército: ten cuidado, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que harás. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Esto es, David ahora está del lado de Aquís. Haz lo que, tú dime lo que yo haga y yo hago. Pero todavía termina, dice después: y Aquís dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Esto es, Aquís tenía un respeto por David y ya estaba en sus líneas de combate después y lo metió para ir a pelear contra Israel. Obviamente que ya llegaremos a lo que pasó allá en aquel día, pero entendemos pues ahora que desde que llegó David es muy probable que Aquís lo conoció, sabía quién era y le convenía que estuviera él entre ellos. Por eso dijo: oh, déjenlo aquí, no hay ningún problema, aunque se haga loco, déjenlo allí. Así es como quedó. Conclusión final de este estudio. En este pasaje podemos ver la protección de Dios a David. Y les digo, hermanos, que todo esto que acabamos de decir, desde que David salió del reino y se fue, que abandonó a su amigo Jonatán y se fue a comer con el sacerdote, a agarrar pan del sacerdote y todo esto. Si vemos, digamos que si nos salimos un poco y vemos lo que sucedió, ya que vimos el capítulo, sería bueno que entendiéramos las cosas que Dios hace. Sí, cómo es que Dios está moviendo a David para allá y para acá, y cómo es que Dios está proveyendo para David, y cómo es que Dios está preparando a David para el día en que él sea el rey de Israel. Sí, y yo creo y confío, sí, que nosotros tenemos que ver esto en nuestras vidas, en nuestra vida común, en nuestra casa con nuestros hijos. Sí, cómo es que nosotros, siendo hijos de Dios, estamos siendo preparados por Dios a través de las pruebas, a través de las circunstancias, a través de donde Dios nos lleva. No leí al principio, se me olvidó por todo lo que dije al principio, pero todo es temprano. Hay un capítulo que es el Salmo 56. Y todo el Salmo 56 y el 34 tienen que ver con esas cosas que están acá. Es en donde David se siente solísimo y está abandonado y lo corrieron para todos lados y no tiene amigos, ¿verdad? Pero llega al Salmo 56, versículos 3 y 4. Dice: en el día que temo, esto es, en el día que tenía miedo, donde me sentí vulnerable, en donde ya no tenía dónde ir, estaba aplacado de miedo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Esto es, en el poder de Dios confiaré en lo que tú dices. Así de sencillo eso es. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Sí. David era una persona pecadora así como yo y como usted. Somos débiles ante el pecado, somos vulnerables, somos personas que mentimos, que nos enojamos, sí, pero David conocía que cada paso que él daba en el camino dependía de Dios. Aún a pesar de todo lo malo que él era, David dice ahí: confío en Dios, confiaba en Dios en lo que sea, confiaba en su palabra, él creía todo lo que Dios decía, y eso se me hace a mí súper importante, porque a David ya le pasó en otras ocasiones en donde todos se volteaban contra él, lo dejaban abandonado y no tenía a nadie más que a Dios. Y dice la Biblia en otra ocasión donde él traía a sus amigos, a sus gente con él, y luego llegaron a este pueblo, dejaron ahí a sus mujeres de todos los otros y fueron a atrapar a los demás. Y luego cuando regresaron, los filisteos ya habían matado a toda su gente y a todas las esposas y todos sus amigos de David se voltearon contra David y lo querían apedrear porque dijeron:
Es tu culpa, dijiste que dejáramos aquí a nuestras esposas y se las llevaron secuestradas y a nuestros hijos. Te vamos a matar a ti. Y dice, cuando David se sentía, sí, ya no era con sus enemigos, pero sus amigos lo querían matar. Y se sentía de esta forma. Y dice la Biblia que David se fortalecía en el Señor. Sí, yo creo, hermanos, que nosotros, en el día que tengamos miedo, cuando más viles nos sentamos, cuando más agobiados, más hechos por un lado nos sintamos, tenemos que fortalecernos, así como aquí dice. Fortalecernos. Yo sé, en el día que más angustiado estaba, yo confié en ti. Y en tu poder confié en lo que tú dijiste. Me abrazo de tu palabra. Eso es lo que quiero. ¿Qué me puede hacer la gente si estoy con el Todopoderoso? Sí, dice David, ojalá que nosotros digamos que está tan bello y tan hermoso esto. Ahora sí, ya voy a terminar. Si Dios le prepara para lo que fue elegido, Dios no hace las cosas arrebatadas. Eso es, así a la rapidita, se saca algo de la manga y dice, no, Dios tiene paciencia. 24 años preparó a Abraham para ser papá de Isaac. Esto es, le avisó que iba a ser papá cuando tenía 75 años y cuando tenía 99 años le dio a su hijo. Entonces, Dios no se saca de la manga las cosas. Él tiene paciencia y quiere prepararnos. Ahora, no nada más eso. 80 años gastó en Moisés. Hasta que tenía 80 años, el anciano Moisés fue y sacó a Egipto. Imagínate. Perdón, fue y sacó a Israel de Egipto. Y digamos que David está cocinándose en estos momentos. En el Salmo 34 dice, del versículo 6 al 9, este pobre, dice David, me encanta la forma que él lo expone, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¡Wow! Bendito sea el Señor. O sea, qué maravilla, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor está atento a los que le temen, a los que guardan su palabra, a los que confían en Él. Ahí está Dios con ellos. Padre gloriosísimo, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias a ti. Queremos glorificar tu nombre y exaltarte, porque depender de ti, Señor, confiar en ti, entregarte nuestras necesidades, nuestras dudas, nuestros miedos, decir, Señor, sin ti estamos completamente perdidos, nos arrinconamos a ti. Aquí estamos, Dios. Ayúdanos para que cuando dependamos de ti, entonces, como dice Pablo, ahora me gloriaré en mis debilidades para que se manifieste el poder de Dios. Señor, ayúdanos para ser débiles, para ser vulnerables, para tener esta conciencia de sumisión y de entrega a ti, porque es en ti que podemos, es en ti que vamos, es en ti que estamos, es en ti que tenemos la vida, glorioso Rey divino. Es en ti, manténnos contigo, Padre nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Aleluya, gloria al Señor nuestro Dios. Vamos a alabar al Señor en el último canto, hermanos. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. Y nació, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar, exaltar al Cordero
de gloria. Adora al que vive y reina. Adora al Dios altísimo, Padre eterno, Cordero